¿Qué tal? Te saluda tu amiga Sonny Conde. Bienvenidos a Bajo el Farol. Estamos empezando el 2026, es enero, y hoy tengo una invitada muy especial que aparte de ser una fina amiga, es una mujer muy diversificada dentro de la cultura y el arte, que además es muy orgullosa de sus raíces ancestrales y tiene esa habilidad de manejar 3 diferentes lenguas de los pueblos originales y traérnosla dentro de la poesía, dentro de no solamente de la narrativa, sino también del teatro. Pero ¿saben qué? En lugar de contarles más yo, mejor vamos, acompáñenme y vamos a conocerla. Muchas gracias, Glenda Jasso, por estar aquí con nosotros bajo el farol. Estoy muy emocionada de poder reunirnos después de una larga espera. Cuando te contacté la primera vez estabas de gira por España, cosa que te alabo mucho, que estés promoviendo la cultura por todos los lugares donde sea posible. Pero gracias por aceptar esta invitación y por estar aquí con nosotros. Sé que en Bajo el Farol vamos a tener una plática deliciosa para conocer a la persona detrás del arte que tú compartes. Un placer para mí estar aquí por este medio que para mí es un poco nuevo, pero que es muy eficaz y ya me estoy acostumbrando a estar así vía Zoom. A mí me gusta más estar en persona, pero bueno, esto es para que nos comuniquemos a distancia. Qué bueno que podamos estar juntas a una distancia. Es una alegría estar aquí y poder compartir parte de mi ser, de la sabiduría ancestral, de mi lengua, de mi origen. Un placer grande poder platicar y que muchos me escuchen y me conozcan. Muchas gracias, Glenda, muchas gracias. Pues mira, lo primero es que me gustaría que los amigos que nos vayan a ver conozcan quién es este ser humano tan lleno de luz, tan lleno de energía y de colores y vitalidad que se llama Glenda Jasso. Y eso tiene un origen allá atrás, cuando Glenda era una pequeñita. Entonces, ¿qué te parece si nos cuentas un poco de tu familia, la ciudad donde naciste? ¿Qué te gustaba hacer de niña? ¿Quiénes eran tus amiguitos, tus amiguitas? Te escuchamos. Bueno, mi niñez podría iniciar antes de mi nacimiento. Mi madre era una adolescente y yo nací de madre adolescente. Entonces antes, pues trabajaba en las casas de las haciendas de los patrones, ¿no? Y entonces mi abuela trabajaba en la casa del patrón, el hijo del patrón se enamora de mi madre, ella muy pequeña, 15 años, se embaraza. Todo esto sucedió en las Chuapas, Veracruz, en Veracruz. Y entonces mi madre, como estaba en el rancho, no sabía que mi padre ya se estaba casando en la ciudad. Y entonces ella sabe que baja a la ciudad de compras y sabe que se iba a casar él, ¿no? Y entonces ella agarra las cosas y embarazada, así de mí, dice, me voy, muy orgullosa ella. Y pues así empezamos a andar y venimos a parar a Tabasco. Y es por eso soy parte veracruzana y parte tabasqueña. Y desde ese momento, pues yo empiezo en la cultura del esfuerzo, porque desciendo de indígenas, vengo a la ciudad de Villahermosa, Tabasco, se hablaba más español que lenguas, y yo de mi abuela, que fue la que más me crió, porque mi madre empezó a trabajar desde muy pequeña para poder levantarnos a 6 hermanos que somos en total. Yo soy la primogénita, entonces por eso fue un cruce de Veracruz a Tabasco, y como somos pues países hermanos, en el lugar donde yo nací pues se hablaba en la lengua yocotá, aquí en Villahermosa, Tabasco, y allá mi abuela, donde estaba en Veracruz y muchos lugares, porque antes las abuelas peregrinaban, ¿no? Se iban a casa de la madrina en Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz, dizque a estudiar y a trabajar. Y entonces en ese tipo nómada, yo vine naciendo en Tabasco y por eso ya residí en Tabasco. Mi abuela me decía, no hables la lengua porque se van a burlar de ti. Ah. Ya en la ciudad tú tienes que comportarte
y aprender de la ciudad. Vas a estudiar y vas a borrar las lenguas, decía mi abuela, ¿no? Y entonces vine a Villahermosa, Tabasco, y en lugar de borrarla, reaprendí otra lengua. Reaprendí el yocotán de acá. Mi abuela me enseñó cuentos, cantos y cosas en lengua náhuatl y algunas otras lenguas que ella hablaba, ¿no? Pero pues ella quería que se borrara eso, ¿no? Pero el origen es el origen, porque vengo aquí a Tabasco, entro a una escuela, se hablaba el español y como pues tenía un coeficiente intelectual alto, entré a primer grado a los 5 años, me aceptaron porque ya sabía yo leer y escribir. Qué bello. Pero vestía yo con mis ropas que mi abuela me hacía de manta. Y entonces las niñas vestían como en la ciudad. Y le digo, de nada sirve que mi abuela me negara la lengua cuando todo te dice tu origen. No puedes negar tu origen. Y entonces las niñas me jalaban la trenza, me hacían hoy sé que eran burlas, ¿no? Pero en aquel momento yo creía que eran mis amigas, ¿no? Yo me sentaba aislada, como es uno, ¿no? Cuando viene a la ciudad se aísla. Y pequeña me sentaba aislada a comer mi torta que me hacía mi abuela de bolillo. Y entonces las niñas me rodeaban y empezaban a jugar con mis trenzas. Indita, Indita, y me jalaban y yo reía porque creía que estaban jugando conmigo, que eran mis amigas, ¿no? Y ya llego con mi abuela y le digo, ¿cómo te fue en la escuela? Me dice, bien, bien, ¿tienes amigas ya? Sí, todas. Hoy me rodearon, hicieron una rueda y me decían Indita y se reían y conmigo y me jalaban las trenzas. Mi abuela cambió el rostro. No vuelvas a permitir que te hagan burla. No se pueden burlar de tus trenzas ni de ti. Cuando te hagan eso, date la vuelta, vete. Desde ese día yo dije, bueno, pues si me hacen burla, y sí, dejé de estar en el círculo. Pero uno de niño no sabe que es una burla, no sabe que se están burlando, ¿no? Para mí eran mis amigas. Hoy yo digo, bueno, mi abuela tenía razón, pero en aquel instante no lo entendía yo, ¿no? Yo dije, bueno, me aleja de las amigas. Y cosas así que pasa uno en la infancia, pues yo digo que a mí no me marcaron porque yo nunca me di cuenta que se burlaban de mí o que, ¿no? Yo iba a la escuela, mi abuela me decía cuando salía yo, ¿qué zapatos llevas? Los de la escuela. Compórtate como los zapatos que llevas en la escuela. No llevas de baile, no vas a bailar. No vas a fiesta, no vas a bailar. Vas a estudiar. Y entonces yo iba ya mentalizada a estudiar nada más a la escuela. Y así me dediqué y eso me hizo, pues, aplicarme, disciplinarme en los estudios. Y el que me esté escuchando, escuchen. Estudiar, leer, es lo más maravilloso que puedes apreciar que se te dé en la vida. Si lo desaprovechas, lo desperdicias, es un tiempo que no vuelve. Y es algo que pierdes tan valioso en el camino, como un tesoro que se pierde en el camino. Entonces, jóvenes, niños que estén estudiando, es lo más maravilloso que te puede pasar, estudiar. Te abre la mente, te abre otras partes de la mente que no funcionaban. Y entonces te empiezan a funcionar y empiezas a sentir que el mundo se va haciendo pequeño y que se va haciendo grande. Era pequeño y se te va haciendo grande. Ya no conozco fronteras o cosas que me detengan. No conozco nada de eso desde que empecé a estudiar mucho, me dediqué a estudiar, pero yo quería la carrera, yo decía como niña, yo quiero ser artista, no sabía qué era, yo quiero ser artista. ¿De dónde nace esto? En Tabasco y en Veracruz. La danza, el baile, los tambores, eso es de a cajón en la familia, en todas las familias. Aquí quien no baila el zapateo tabasqueño, o en Veracruz la bamba y todo eso,
pues no es de estos lugares. Y entonces el arte viene en ti, el arte viene impreso. Pero Y yo antes llego de a... que avancemos más en el arte para que nuestros amigos nos esperen un poquito con el arte, porque yo sé que eres una mujer tan diversificada en el arte, me gustaría saber un poco sobre tu educación formal. Cuando terminaste la primaria, ahí en Terminé la Villahermosa, primaria ¿qué y sigue después de la primaria? ¿Cómo fue el desarrollo de tu vida allí académica? la primaria me marcó muy bien, hasta en los castigos. Fíjate que antes se castigaba, uno lo sentía feo, ¿no? Pero hoy que soy adulta, yo digo, oye, ojalá si me siguieran castigando. Eh, en la primaria, entonces después de que me hacían eso las niñas, yo ya me volví un poco huraña, ya no reía, ¿no? Y entonces ya me jalaban la trenza y yo manoteaba y cosas así, ¿no? Y las niñas se quejaban luego de mí, que yo les pegaba, que yo les hacía, ¿no? Y entonces me mandaron a la dirección castigada con la directora. La directora era una mujer grande de edad, muy, muy sabia. Y me decía, trae el libro de español, lee en voz alta, que yo te oiga. Y entonces se iba al baño, se encerraba a sus necesidades y me gritaba de allá, ¡no te oigo! Y yo, seguía leyendo, ¿no? Seguía leyendo. Y así varias veces me castigaron con ella y ya, léeme el periódico. Y ya me llevaban casi diario a que yo le leyera el periódico. Y yo le digo, pero si ahora, ¿por qué me castigan? Y era que se acostumbró a que le leía yo el periódico en voz alta. Y Dios mío, querido, yo ya no la soportaba. Yo, ay, Dios, ¿por qué me castigan si yo no debo castigarme? Para no hacerte la larga, la primaria me marcó en eso. Participé en declamadora, fui declamadora, gané muchos concursos de declamación, participé en oratoria, representé la escuela, en los homenajes, yo declamaba, bueno, todo lo que es de la palabra me utilizaba la directora. Y entonces le encontré, ya ahora digo, de primero sí sentía yo coraje con la directora de chiquilla, ¿no? Pero conforme fui creciendo y vi viendo que lo que ella me hizo, me había ayudado mucho ese castigo. Entonces yo digo, ojalá sí castigaran, ¿no? No que ahora castigan de otras maneras. No, Sí, claro. hombre, eso me marcó. La primaria es así como el equilibrio, el origen de uno. En la primaria, si todos los chicos de verdad se disciplinaran y llegaran a lo que es, llevaran los zapatos del estudio, de la escuela, eso es lo que te marca para lo que vayas a hacer en la vida. ¿Sí? En la Entonces, primaria para mí fue primordial, fue vital, fue equilibrarme entre la parte ancestral, que ni eres indígena ni eres española. Y entonces te da un equilibrio en que dices, bueno, soy mestiza. Eso lo aprendes en la escuela. Después que lees, ¿no? La colonización y todo eso, dice, no, pues sí, yo soy mestiza, ¿no? Y entonces eso me hizo a mí encontrarme cuando yo llego a la ciudad a estudiar, todas esas bases que me dio los castigos, la lectura, me abrió mucho la mente, el cerebro. A mí me marcó mucho la primaria. Ahí empecé a saber el poder que tiene la palabra, a dónde te puede llevar la palabra. Y sí, me llevó a muchos, muchos triunfos literarios. Y yo digo, de allí, esa parte de la primaria me marca y me marca para bien, me marca en la literatura, en la palabra. En los bailables, aquí en Tabasco, a fuerza se lleva bailables. La actividad de bailables, que es bailar el folclore tabasqueño o otros bailes folclóricos de otros estados. Entonces, a fuerza sabes tocar el tambor, a fuerza bailas folclore, los cantos, se lleva desde el hogar. Bueno, en mi época se llevaba desde el hogar. Y en la primaria pues lo reafirmé. qué bueno, qué bueno. Se ve que fue no sé, siento que fue una primaria y un entrar a la siguiente etapa
ya muy cargada de colores, de olores, de esencia, de raíz tan extensa e intensa. ¿Y qué carrera tú estudiaste? ¿También dentro de esa línea o fuiste por otra línea? Sí, ahí va, mira, yo pues tanto que le echaba yo ganas al arte, ¿no? A la palabra, a la danza, me ponían adelante a bailar, y yo era la primera bailarina, me sentía yo, ¿no? Y entonces el amor por el arte, yo decía, ay, yo de grande quiero ser artista, decía yo, ¿no? Y entonces mi madre, que estaba preocupada y la carrera del momento era ser maestra o ser licenciada, porque era lo que dejaba dinero, ¿no? Y entonces decía mi madre, no, tú vas a ser licenciada. Y estudié leyes. No, no, no concluí, no me titulé, pero estudié leyes para darle gusto a mi madre, ¿no? Bien, claro. Pero en el camino de las leyes llevaba yo los talleres. Ingresé al ballet del Estado a los 9 años. Iba yo al ballet. Y allí en el ballet, pues, fui creciendo como bailarina folclórica. Después, el ballet decía, bueno, para que tengan buen porte las bailarinas, le vamos a dar danza clásica. Y entonces llevé danza clásica. Y vino un maestro de fuera a darnos un curso y nos trajo danza contemporánea. Y entonces formé parte del Ballet Folclórico del Estado y formé parte del Ballet de Danza Contemporánea de Secur. Qué Y bonito. combinaba yo el clásico, el contemporáneo, el folclore. Y como me encantaba, pues me ponían adelante y pues fui una de las bailarinas destacadas del folclore y el contemporáneo y el clásico aquí en mi estado. Qué hermoso. Entre otras cosas, en lo que habíamos platicado fuera de cámara, tú tienes una trayectoria en danza muy, muy larga, pero no Muy solamente marcada. danzando. Entonces, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito de eso? Bueno, pues la danza me deja ah, un sabor grandioso, porque como era la más destacada, cuando faltaba la maestra me ponían a dar clases a mí. Y entonces aprendí a dar clases sin haber estudiado la danza como docente, ¿no? Y entonces era yo bailarina, no docente, pero cuando la maestra faltaba, que ya estaba grande de edad, luego un maestro que me dio, se enfermaba y así, yo los cubría. Y empecé a ser maestra de danza folclórica. Luego me ingresé, dejé la escuela de leyes, ingresé a una escuela que se estaba estrenando aquí en Tabasco, que la trajo el gobierno de González Pedrero y Julieta Campos, unos personajes de Cuba grandiosos que nos trajeron aquí a esa escuela maravillosa que se llama CEIBA, Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes. Y entonces es cuando yo decido dejar leyes, ingreso a la Escuela de Bellas Artes aquí en Tabasco. Y Tu entonces ya llamado. me profesionalizo en danza clásica. Y entonces ya soy maestra titulada y ya puedo ingresar. Voy a dar mi servicio al Teatro del Seguro Social. Y entonces allí me dice un personaje de alto rango, dice, maestra, dice, si usted me hace un ballet de hijos de trabajadores y me impulsa a un proyecto para que los trabajadores hagan se muevan, tengan movimiento, porque no queremos que haya compañeros con mala salud, de circulación. Yo dije, ¿quiere que yo le haga un ballet en 3 meses? Eso es imposible, decía yo en mi mente, pero me dijo, si lo logras, hay una plaza en el Seguro Social que se te puede dar. Dios mío querido, me pongo a trabajar y allí inicié un proyecto que se llama Pausas para la Salud. Invitaban a los trabajadores 5 o 10 minutos conmigo, los entrenaba yo, que se movieran bailando y regresaban a sus lugares. Ay, qué lindo. ¿Sí? Y hice el ballet de infantil en 3 meses y me fui a participar a la feria del estado aquí.
Quería el ballet en 3 meses para participar en la Feria del Estado. Claro. Y pues allí me quedé. Ya hice el ballet juvenil, el infantil, el juvenil y el adulto. Y me quedé durante 30 años sirviendo como maestra, directora del ballet del Seguro Social. Mira nada más, se dice en menos de un minuto, me quedé 30 años, pero 30 años Qué cosa. es una vida y son muchos, no solamente los desafíos que abordaste, sino también todos los logros que obtuviste, todos los recuerdos que te acompañan, todas las danzas que creaste, que todos los niños o adultos o de la edad que fuera que llegaron contigo y que se Sí. moldearon dentro del campo de la danza, me parece una No, cosa y más maravillosa. difícil es cuando eres mujer y madre. Para esto, yo en ese camino, a los 18 años, dejo la escuela de leyes, conozco al que va a ser mi esposo, me caso y a los 19 ya tenía mi primera hija. Y compartía yo la escuela, el último año de escuela, y pues los esposos ya ves, no atiendes la casa o estudias o vas a atender la casa. Y entonces te ponen obstáculos que tú tienes que saltar. Ya, claro. Y entonces estudié con mis hijos. Es una embarazada la primera y ya al final, ya tenía yo 2 hijos cuando terminé de estudiar la carrera de educación artística, la niña y el niño. Y así estudié, llevando a mis hijos y trabajaba y me los llevaba. Y lo bonito de mi trabajo es que te permite que tus hijos estén allí haciendo las actividades. Todos mis hijos por obligación, porque me acompañaban, están en el arte. Fíjate. Todos. Pero ya nos platicarás ahorita de cada uno de tus hijos, cuántos son, y en qué área del arte están ellos desarrollándose como fruto de esta herencia que la mamaron desde el vientre, porque si la mamá andaba danzando, pues ya estaban ellos viviendo todas esas vibraciones en su ser al integrarse, ¿no? Así es, pero sí, es difícil para uno que viene de la cultura del esfuerzo y llegas a la ciudad. Ahora sí que llegas como dice un dicho, ¿no? Fuiste bajada a tamborazos de los cerros y bajaste a la ciudad. Llegas a la ciudad y es difícil abrirse camino. Esto lo cuento yo así breve, pero siempre estuve apoyada por mi abuela, sin un padre, con una madre muy trabajadora y muy ausente por el trabajo, no porque quisiera. Y entonces, casi toda la educación que nosotros tuvimos fue mucha sabiduría de mi abuela. Y mi abuela era una mujer ancestral, una mujer de tradiciones, de costumbres. Me Era lo una puedo mujer imaginar. muy trabajadora, muy alegre y practicaba la oralidad. Todas las noches nos contaba cosas antiguas, personajes antiguos, todo lo que en su tiempo vivió, ¿no? Por ella supe que yo tenía una abuela, yo le decía, abuela, porque yo no soy lacia, yo soy de cabellos ondulados, chinitos. Yo le decía, abuela, ¿yo por qué tengo el cabello chinito? Y tú lo tienes lacio, mi mamá lo tiene lacio. Dice, por la influencia. Tu mamá tiene la influencia de su papá. Su papá es un indígena de Tabasco y es cabello lacio. Y tú tienes la influencia de mi abuela, la abuela de mi abuela, que era mulata. Ella vino con los conquistadores, dice, y ya me contaba la historia de mi abuela mulata, mi tatarabuela mulata, y empezaba una historia. Siempre tenía una historia que contarnos de nuestros antepasados, de toda su vida. Entonces ella fue así como un parteaguas para iniciar en la palabra. Con la oralidad inicié con ella. Qué bueno. Glenda, aparte de la danza, ¿hay alguna otra disciplina artística que tú también practicas? Fíjate que este camino del arte me llevó a combinar 4 disciplinas.
¿sí? La danza, el teatro, la literatura y la música, pero la música de tambores, la música autóctona. Sí, sí, te entiendo. Siempre he combinado esas 4 disciplinas: danza, teatro, música y letras. Siempre, pero yo digo que es eso, lo que te marca, la influencia de quien te cría y la influencia del lugar donde vives. Aquí en Tabasco la gente es alegre, eh, bailadora, cantadora, y aquí lo llevas a fuerza, la danza y la música y el baile. Todo eso te marca. Y si lo agarras así como yo, que es algo como que está adherido dentro de mí, que como que ya venía en mis genes, como quién sabe quién que me los heredó, ¿no? Pero ya venía. Por lo que escucho de mi abuela, yo creo que fue mi tatarabuela mulata. Mi tatarabuela Porque mulata, tenía el ritmo. sí, sí, cantaba, y mi abuelita me enseñaba los cantos de mi abuela mulata, de mi tatarabuela mulata, ¿sí? Dice que cuando ella estaba triste, porque ella, si yo vengo de la cultura del esfuerzo, mi abuela y su tatarabuela de la cultura de mucho más esfuerzo, porque decía mi abuela, los hombres cuentan las historias, dice, pero nadie cuenta, una mujer que cuente la verdadera historia de las mujeres. Mi tatarabuela fue botín de guerra, decía mi abuela, ¿no? Porque venía con los conquistadores. Mi tatarabuela contaba, mi tatarabuela fue botín de guerra. Yo, pues fui esclava. Siempre he servido a los patrones, a los señores. Y esa historia de las mujeres, pues no hay una mujer que la cuente. Y en la historia que es contada por hombres, no existe esa parte de nosotras. Y entonces toda esa historia, yo creo que nos toca a nosotras las mujeres contarla, ¿no? Y eso es lo que me di a la tarea de contar esa parte. Y ese contar del que tú nos estás hablando, ¿lo hiciste a través de poesía, de cuentos, Sí, de narrativa o de puestas en escena como si fuera un teatro sí. o una revista musical? Le doy voz a las mujeres que no pueden levantar la voz o que no hablan, eh, no tienen, que todavía les da pena hablar, ¿no? Por decir, yo tengo un monólogo que está a nivel internacional que se llama Vestigios de una vida. Habla de la mujer chiapaneca en la guerrilla zapatista. Le doy voz a la mujer, porque nada más se oía el comandante Marcos, el gobierno, los hombres, ¿no? Y en realidad no se escuchó la voz de la mujer, porque la comandante Ramona no hablaba. Entonces nada más la utilizaron y la pusieron allí, ¿no? La comandante Ramona, ¿no? Sí. Entonces yo me ubico en el sentimiento de la mujer en ese monólogo y le doy voz a esa mujer. Qué hermoso Eso trabajo. es lo que hago. Le doy voz a las mujeres que no pueden hablar ni levantar la voz. Y entonces yo soy portavoz de ellas. Me nombré portavoz. También hace, pues ya, que serán unos 10, 11 años que tuve la oportunidad de estar en el Teatro Jaime Sabines para presentarme. Sí, Me sí. hiciste el grandísimo honor de aparecerme de repente, No. porque eso sí no lo contaba contigo, de la nada me apareciste y no sola, venías acompañada de, caramba, perdóname querida, porque si ves el video, perdóname, esta es la cámara que va a estar enfrente, perdóname querida, porque de verdad recuerdo que tocabas la guitarra hermosa y que cantabas, pero olvidé tu nombre, pero Glenda lo sabe, ella me va a corregir. ¿Cómo se llama? Sí, Que sí, también sí. trabaja teatro infantil, ¿cómo se llama? Que fue contigo cuando yo estaba me presenté en el teatro en Tuxtla, que tocaba la guitarra, muy jovencita, no recuerdo el nombre. Si nos acordamos lo diremos, si no Ya lo diremos. Sí, es que sí. yo me Pero acuerdo mucho de tu espectáculo, muy sí, maravilloso. no, Como yo ¿sabes? escribo, como yo Gracias. escribo de Ujú. esa parte que tú tocaste,
acuérdate que contratamos un ballet prehispánico, ¿te acuerdas? De Sí, música había un prehispánica, ballet prehispánico que me había acompañado que cuando era de estuve en Huimanguillo, Tabasco. que te acompañaba el Sí, el ballet de de Huimanguillo Huimanguillo. me acompañó en Cárdenas, en Sí, Huimanguillo y luego en La Venta, Tabasco, que sí, sí, fue sí. un abrazo muy cariñoso donde quiera que esté cada uno de ellos porque fue un trabajo fenomenal. Pero yo traía esto a colación por ti. ¿Por qué? Me Porque acordé, ¿cómo se llama? Me acordé antes que se me vaya. Mari Carmen Baeza. Mari Carmen Baeza, donde quiera Mari que Carmen estés, un Baeza. abrazo querido, de Sí, reconocimiento para tu persona y ese sí, talento sí, tan sí. maravilloso, Mari Carmen Baeza. Sí, pero yo traía esa anécdota a colación porque en ese evento mío tú me hiciste el enormísimo favor de pararte y declamar un poema Sí, en lengua original. Y vamos a sí, hacer sí, una sí. pausa porque quiero que nos compartas algunas muestras de ese trabajo que tú haces. Por ejemplo, un fragmento de ese Claro. monólogo Por decir brevemente por y decir el de la después Malinche. algo, sí, de la Otra mujer Malinche. que yo Sí, defiendo, que la historia la trata de una manera que no debe ser, es la Malinche. Y ya. entonces yo escribí una obra y la he representado, que se llama Si la Malinche hablara. Le doy voz a la Es Malinche. cierto, si la Malinche hablara. Muy bien, Esa pero parte vamos a igual. cortar aquí para ¿Sí? no pasarnos. Hacemos una Continuamos. pausa y entonces Perfecto. regresamos y vamos a escuchar de ti algunas muestras para que los amigos que tengan el buen gusto y la felicidad de vernos, pues la verdad es que está siendo una plática deliciosísima, deliciosísima, muy al natural, muy entre amigos. Y ¿saben qué? Lo que sigue no se lo pueden perder, no se lo deben perder. Hola amigos, estamos de regreso con Glenda Jasso, que es un deleite esta conversación. Lo único que nos falta aquí al lado es un pozolito, no sé, a lo mejor aquí donde estoy hay mucho frío, un cafecito, pero lo que sea para disfrutarlo. Y ahora los voy a dejar con ella, que les va a compartir algunas muestras literarias de su trabajo. Adelante, Glenda. Bueno, voy a empezar con un fragmento de Si la Malinche hablara. Claro. ¿Cómo le doy voz a la Malinche? Soy Insochilincuicalinclatoli, la flor, el canto y la palabra, portadora de las creencias, costumbres y pasiones acumuladas a lo largo de mi vida por mis antepasados. Soy la imagen pobre de la noche, encarnación de vestigios, vida y muerte. Atrapada estoy en este fantasmagórico mundo visionario, desecho de una raza marginada, luchando por no extinguirse. Como prueba viviente, emerjo del abismo, donde no existe distinción de raza, religión, clase o partido. Y con intensidad de luz me manifiesto en cada una de estas células corpóreas. Así inicia un fragmento muy fuerte de la Malinche. Qué intenso, qué intenso. Yo quería más, estaba yo aquí toda. Bueno. Síguele, 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 está hermosísimo. Te explicaré si me escuchas. Te contaré lo que he visto, lo que enseñaron los sabios. Era el tiempo de Quetzalcóatl. Él era sabio y se fue prometiendo regresar. Quetzalcóatl no regresó. Moctezuma lo esperaba. Y allí llegaron ellos, que se confundieron. El gran Tlatoani se confundió. Se equivocó. No era Quetzalcóatl. Era tumulto de hombres bestia, con trajes rígidos y resplandecientes. Profanaron el rincón del cielo. ¡Ay, qué fatalidad!
cómo llueve en la tierra del sol, cómo gime el viento, cómo lloran los quetzales. Sobre el oratorio, madera en cruz, sobre la espalda, herida en cruz, y el pecho abierto en cruz, con la punta espina de las pencas, pencas sin cruces. Sus gargantas callaron, mas no callaré yo, jamás. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué cosa más hermosa! Bueno, dicen siempre que para muestra un botón. ¿Con qué más nos vas a deleitar? Vamos a ahora, la poesía. Después de este breve fragmento del monólogo Si la Malinche hablara. En este monólogo Si la Malinche hablara, se unieron conmigo muchos escritores, entre ellos un escritor maya, Ernesto Rodríguez Moguel, que este fragmento de Tumultos de Hombres Bestias, él lo hizo para la Malinche, para mi obra, ¿no? Pero ese fragmento es parte de donde él describe, ¿no?, al conquistador como tumulto de hombres bestias. Ese pequeño fragmento lo dio para la obra el escritor Ernesto Rodríguez Moguel. Y lo aclaro porque pues se unieron. Él unió su fragmento de poema para hacerlo, ¿no? Incluso termina con un fragmento en maya que es muy fuerte, ¿no? Que dice: Kustal siptan yetelki, titunishan yetelop, kustalilye yumel kustal. Historia escrita con sangre, en piedras, palma y barro. Historia, al fin una historia. Ay, así hermoso, concluye una parte de la Malinche. De la Malinche, un fragmento. Bueno, y vamos hablando de la Malinche, ¿no? Yo le escribo a la mujer, y una de las mujeres es inspirada en mi abuela, ¿no? Porque ella decía que nosotros habíamos nacido de la sangre de unas mujeres que se les llamaba Yaocihuatl. Yaocihuatl quiere decir mujer guerrera en náhuatl. Y entonces ella me decía, tú vas a ser Yaocihuatl, me decía, ¿no? Entonces eso se me quedó y yo hice un poema inspirada en esa frase que ella me dijo. Soy Yaocihuatl. Vivimos oprimidos entre dos mundos, el cielo y la tierra. Dos fuerzas poderosas nos rigen y dividen, el bien y el mal. Dos tiempos inevitables, la vida y la muerte. No hay duda. Dos fuerzas, dos tiempos nos rigen y dividen. Mi condición humana se debate entre lo dual. Mientras una intenta elevar mi espíritu, la otra me aplasta como gusano de tierra. Vivo en medio de una guerra. Soy combatiente sin armas convencionales, sin espada y con armadura oxidada. ¿Quién me puso en el campo de batalla? ¿Quién lo puso? ¿Quién lo hizo? No pudo equivocarse. Soy Yaocihuatl. Hice inspirada en esa parte, ¿no? Y la otra que me gusta mucho que me describe, ¿no? Nativa soy. Mi raza pura reclama en mis venas. Nada puedo hacer por vaciarlas y desechar el híbrido que soy. Solo queda el orgullo de raza, como débil quejido en la lejanía. Intento sacar de mi lengua la palabra clara y el dialecto surge por inercia. Un grito a todo pulmón traspasa mi garganta. Yaocihuatl, chitontiquiza, mujer guerrera, rompe el silencio. Qué hermoso, me gusta. Qué hermoso, qué hermoso. Y bueno, esta es la parte, ¿no?, de donde yo tengo la influencia, ¿no?, del linaje de mis ancestros, sobre todo de mi abuela, que fue la que me crió y me enseñó toda la sabiduría ancestral y el don de la palabra, de poder
expresar con la palabra los sentimientos, todo lo que uno tiene dentro y no puede sacar de alguna manera, con la palabra, con la escritura. Por eso, si me están escuchando, si algo les duele, escríbanlo. Si están alegres, compártanlo, escríbanlo. Todo eso es maravilloso cuando ese mensaje le llega a alguien. Y a veces dice, eso era lo que yo sentía y no podía sacarlo, ¿no? En un poema a veces le llega a la gente una frase, le llega mucho a la gente. Por decir, hay una frase, ¿no?, que decía José Vasconcelos, que me encanta, ¿no? Yo la traduje en Yucatán. Él decía, por mi raza hablará mi espíritu. Y entonces yo dije, Uchen tanku pishantuba upete kutlot. Por mi raza hablará mi espíritu, en lengua yocotán. Entonces esa frase, ¿sí?, él lo decía con orgullo, por mi raza hablará mi espíritu. Son frases que a veces te llegan. Yo la leí, yo dije, oh, me llegó. Sí. Y yo digo, si él no la hubiese escrito, yo no la hubiese leído, ni pudiera traducirla, ni pudiera transmitirla, ¿no? Claro. Entonces, escriban. Es bonito escribirlo, pensamientos, sentimientos, para que muchos puedan a veces sacar lo que tienen dentro de alguna manera. Yo digo que es como una terapia la literatura, la escritura, que te sirve para mucho, te sirve para mucho. Yo siento que a mí yo la he utilizado al máximo, ¿sí? Escribo monólogos, hago teatro, aparte de que los escribo, los actúo, o en esta parte es donde yo jalo a mi familia. Entonces, como yo escribía las obras y yo dije, bueno, yo las escribo, pero la Malinche estaba joven, ya yo no puedo ser la Malinche, ¿no? Entonces le dije a mi hija, que ella también estudió artes en Ceiba, le digo, hijita, ¿quieres ser la Malinche? Mamá, pero ¿cómo voy a ser la Malinche? Es un personaje muy fuerte, además, sale desnuda en taparrabo, dice. Y entonces el sacrificio, ¿no?, de un actor, tuvo que dejarse crecer el cabello y se tapaba con su cabello los pechos y salía en taparrabo. La hizo muy bien, estuvimos a nivel nacional, ganamos a nivel nacional con ese monólogo. Qué y hermoso, luego bravo. Lo llevamos a nivel internacional porque ella se fue a estudiar a España y entonces allá le pedían un cortometraje, ¿no?, de algo, pero de 5 minutos. Y dije, ¿cómo voy a hacer en 5 minutos? Los escritores hacen su libreto y si uno se los corta, yo como escritor me diera coraje, dice. Y entonces le digo, bueno, pues a mí no me da coraje, yo te corto la Malinche y lo presentas allá. Entonces hice un pequeño fragmento de 5 minutos de la Malinche y lo presentó allá, ella. Y eso le dio a ella, le abrió puertas allá. Qué en bueno. España. Y Bueno, tanto que entonces ya se me tienes quedó. te voy a detener un poquito porque es una pregunta anterior, así que como este Sí, es el sí, momento adecuado, lo voy a hacer ahorita. Entonces, tienes una hija y tu hija está en teatro. ¿Tienes más Mi hijos? hija, ¿Y qué hacen? mi hija la mayor, ella estudió licenciada en educación artística con la especialidad de teatro. Pero pues antes, como yo era maestra de danza, ella llevó danza clásica conmigo, danza contemporánea, y a mi hijo, el segundo, no le gustaba, y entonces como yo daba clases en un ballet folclórico, él fue bailarín folclórico también, y ahí a fuerza iba. Le gustó mucho porque viajaba, ¿no? Pues nada más por eso estaba, ¿no? Porque le gusta. Y la más pequeña, pues también sale en la Malinche como doncella entregada por Tascop al conquistador. Entre las 20 doncellas sale la más pequeña. Igual, mi teatro, mi dramaturgia me lleva a ser mi grupo de teatro. Si en mi grupo de teatro entra mi hermana, que también llevaba teatro conmigo desde chica, mi hija. O sea que si la Malinche hablara, primero fui yo, luego fue mi hermana y luego mi hija. Las tres Malinches, la familia. Y allí se fueron involucrando, los fui involucrando porque yo
hice un grupo de teatro, pero yo soy muy disciplinada y un poco exigente cuando se trata de trabajar algo, ¿no? Y entonces hice mi grupo, llegaban tarde, se inventaban esto, el otro, y la cosa es que no avanzaba el libreto, ¿no? La dirección no avanzaba. Y entonces yo dije, no, bueno, pues va a entrar en emergente mi hija o mi hermana. Y ellas se aprendieron el libreto en lenguas porque es difícil, hablas en lenguas, hablas en español y no hablas una lengua, hablas maya, náhuatl y yocotán en la obra. Y entonces se aprendieron todo el libreto mi hija y mi hermana. Y por eso hay una Malinche nacional y una internacional. Una pregunta, me parece fenomenal que todo se haya integrado dentro de la familia, pero me pregunto, hoy, el día de hoy, en la actualidad, ¿estás presentando algo? ¿Tienes alguna gira en Sí. pie? Para que nuestros amigos que vean el video, lo estamos haciendo, por cierto, 17 de enero, son las 6:43 de la tarde de mi tiempo, pero va a salir a finales de enero. Entonces, digamos que en febrero, de febrero en adelante, si tú tienes algo que vas a presentar, ¿dónde se podría ver eso? Esa es una. Y después, cuando me contestes eso, te hago la siguiente pregunta. Bueno, he estado de gira y sigo de gira. Estuve en el encuentro de narración oral, encuentro internacional de narración oral en Ciudad del Carmen. Ahí estuve compartiendo escenarios con Argentina, Uruguay, Cuba, Oaxaca, Chiapas, muchos países y muchos estados de México. Y estoy ahorita llevando el espectáculo Así contaba mi abuela, un espectáculo de narración oral, donde cuento cosas así, ¿no? Que contaba mi abuela, como algo maravilloso que pasa en Tabasco, que cuento mucho en la narrativa oral, que en los pueblos en Tabasco llegan los maestros de la ciudad a dar clase en los pueblos. Y entonces, cuando tú vienes a Tabasco, te dicen que no te vaya a dar una mujer virgen el pozol, la bebida típica de acá. ¿Por qué? Porque te vas a casar con una tabasqueña y te quedas en Tabasco. Y entonces el maestro vino de la ciudad aquí a Tabasco, ¿no? A dar clases. Y entonces le dicen que no vayas a tomar pozol y mucho menos que te lo dé una mujer virgen, porque aquí te quedas en Tabasco. Y entonces él venía de la ciudad y entonces se ríe así. Una mujer virgen ya no existe, dijo, ¿no? Y entonces le dice el amigo, ¿no? Pues que no te la vaya a dar las nietas o las hijas de la madre abuela Lolita. ¿Por qué? Nomás te digo. La cosa es que pasó y vi una muchacha con unas trenzas así bellas que estaba atrás de un puesto y se acerca por la muchacha, ¿no? Entonces la muchacha le ofrece la jícara de pozol. Y entonces se queda él, pero se lo llevó a relajo porque decía que las virgen no existían, ¿no? Y entonces, sí, dame pozol. Y ahí estaba coqueteando con la chiquilla y tomándose el pozol. Para no hacerte la larga, pasó una semana y ya era novio de la muchacha. Y entonces le dice la muchacha, sí, dice, pero tienes que hablar con mi abuela. Porque aquí nosotros nos casamos. Y que se casa. Y dice el día de la boda, ¿no? La estaba desvistiendo a la muchacha y cuando llega la ropa interior no podía. Y entonces le dice la muchacha, no, tenemos que hablar a mi abuela. Y el otro asustado que era, ¿tu abuela para qué en la noche de bodas? Por eso somos vírgenes, dice. Porque mi abuela, la madre abuela, o sea, mi abuela Lolita, les ponía el calzón de nudo ciego. Que a ellas les pusieron algo que se llamaba, no le llamaban calzón de nudo, a ellas les pusieron no recuerdo ahorita, ¿no? Pero a ellas les ponían algo para que fueran vírgenes y era metálico. No recuerdo ahorita cómo se llama.
a ellas, dice que lo usaban para cuidar la virginidad, se lo ponían sus abuelas. Pero mi abuela inventó un calzón de nudo ciego, que era de manta, que la manta no estira para nada. Y entonces desde chiquilla nos los ponía y para ir al baño le pedíamos, abuelita, quítanos el calzón de nudo ciego, vamos al baño. Y decía, si van a la escuela, no tomen agua. Y entonces no tomábamos agua en la escuela para no ir al baño, ¿no? Y entonces llaman a la abuela. Y él así, en la noche de boda la abuela, hacía raro, ¿no? Y entra la abuela, le quita los nudos a los calzones, nudos en las piernas, nudos en la cintura, todo anudado el calzón. Y ya que se lo quita, le dice, toma, y es virgen, cabrón. Porque no, se rió, que no existía. Y lo digo, en los pueblos sí existen las chicas vírgenes. Sí existen. Y más en Tabasco. Y si te pones una abuela como la mía que te ponía el calzón de nudo ciego, esa es así las historias, ¿no? Así contaba mi abuela. Entonces, esas son parte de las historias. ¿Y sí. ¿Dónde te vas a estar presentando de febrero en adelante? Mira, ahorita vía Zoom primero. Tenemos ahorita el día 20, me presento en el Encuentro Internacional vía Zoom en Argentina. ¿El 20 de enero? ¿Martes? Sí, ahora. Bueno, cuando nuestros amigos lo vean ya habrá pasado el evento, pero ¿se puede localizar el evento sí, en alguna plataforma, me imagino? Hashtag Lencultura. Hashtag Lencultura, allí subo todo. Ahí están todas mis presentaciones. Pero ahorita va a ser vía Zoom. Vamos a estar visitando esos lugares, esos países que están participando. Ya vamos a estar desde marzo yendo a los países con la narrativa oral. Vamos a recorrer los países. Uno de los países que ya viene aquí a Tabasco es Cuba, va a estar ahora. Y así vamos a estar intercambiándonos en narrativa oral. Qué narrativa oral. Qué bueno. El espectáculo que ando presentando ahorita. Se llama Así contaba mi abuela. Muchas gracias, muchas gracias. Y la última pregunta, porque es muy importante. Si alguien quiere localizar a Glenda Hasso para, no sé, para hacerte preguntas o para decirte, mire, fíjese que yo he escrito algo, pero, sabes, a veces la gente joven o incluso ya gente grande dice, pues sí he hecho cosas, pero ahí las tengo. Y a veces es bueno poder hablar con alguien como tú, que eres una persona sencilla y abierta, que les puedes decir, no tengas miedo. O sea, a veces necesitas que alguien que ha sido una cultura de golpe y de avance, de picar piedra, te diga que sí se puede, que sigues echándole ganas. A veces necesitas oírlo ahí, o si simplemente te quieren felicitar y decírtelo a ti personalmente, no aquí en el YouTube donde va a quedar el video. ¿Cómo te localizan? Por mi Facebook, teléfono, mi correo, Instagram, o mi face es Glenda Hasso. Y tengo la hashtag Lencultura, que allí participo con todos los eventos, allí los subo. Allí me pueden ver. O mi correo, hasoglen@hotmail.com. Mi apellido, Jasso, la mitad de mi nombre, GLEN, Glen, hasoglen@hotmail.com. Mi correo. Pero ahí en el Face, igual me pueden encontrar Glenda Hasso. Aquí no. Muchas y gracias, les voy a decir algo. De eso que dijiste es muy bueno. Yo quería ser artista, pero nunca soñé con ser escritora, fíjate. Y entonces todo lo que te conté, ¿no? De cómo fui en la palabra metiéndome con los castigos con la oralidad de mi abuela y los castigos de la directora, empecé a escribir todo lo que pasaba. Ya ves que lo primero que cuando eres pequeña, describes el modelo a seguir, a las maestras, describía yo a mis maestras, las mejores maestras, describía yo a mi abuela, escribía yo los dichos de mi abuela. Me encantaba cómo te corregía con dichos. Árbol que nace torcido, nunca su rama endereza, decía o así. Era igual en mi casa. Y entonces yo crecí ya con eso, ¿no? Pero yo dije, un día, ¿no? Ay, yo quiero ser escritora. Todo esto que tengo, miren, si me están viendo,
escribo en hojas, en libretitas. Miren, así escribo en hojas, en libretitas. Mira, en hoja. Así escribo mis historias. Y ya luego voy reuniendo las hojas y ya hago el poema o el monólogo. Y así llevaba yo mi montón de libretitas así. Me dijeron, ahí en el centro, en la calle Sáenz, ahí se pone un señor que es escritor. Ahí llegas con él y le dices, quiero ser escritora, y él te ayuda. Y entonces fui a la calle Sáenz, vi una mesita, ahí a media calle, un señor sentado, un señor regordete, con bigotes y barba y una humeante taza de café. Y libros así. Y leyendo él. Y me acerco y le digo, señor, es que ando buscando la sociedad de escritores. Has llegado, me dice. Es que yo quiero ser escritora. ¿Y qué escribes? Poesía. Bueno, pues yo soy escritor y aquí tengo un taller. ¿Traes algo? Sí, le digo. Y saco mi montón de libretitas. Y dice, bueno, léeme algo, porque no es así. Lo tienes que traer escrito a máquina, varias copias para darnos a todos los que estamos en el taller. Leemos y tallereamos, y ya te decía. Pero léeme algo, dice. Y entonces le empiezo a leer un fragmento que es un monólogo que se llama Conflictos Internos. Eso lo escribo pensando en que soy una monja. Y entonces yo me preguntaba, ¿pero será que las monjas no tienen deseos? ¿Será que las monjas no llegan a ser madres, a tener hijos, no? Y así lo escribí en la prepa ¿no? Y ese le empecé a decir, ¿no? Y me dice, tú nunca vas a ser poeta, nunca vas a escribir poesía. Se me bajaron así los ánimos. Yo dije, yo que quería ser escritora, y vio mi cara así de tristeza, ¿no? No, dice, tú vas a ser dramaturga. Eso no es poesía, eso es teatro, es dramaturgia. Yo, ¿qué será eso? Mi mente todavía no tenía el conocimiento de lo que escribía, ¿no? Uno cree que escribe poesía porque es lo que conoce, ¿no? Y entonces allí con él descubrí todos los elementos de la dramaturgia, del teatro. Él me enseñó a escribir con todos los pasos que lleva la dramaturgia. Y entonces yo escribo, me dice, tú escribes lo más difícil. Y más el monólogo, es muy difícil. ¿Y cómo lo escribes? No sé, le digo, yo nomás me ubico en la persona, por decir, observo a la gente mucho y yo digo, ay, pobre mujer que está vendiendo dulce. ¿Por qué estará vendiendo dulce? ¿De dónde vendrá? Y entonces ya me invento una historia de esa mujer, le digo, y entonces le doy voz a esa mujer. Así de fácil, no, mira, el proceso es así. Y ya me enseñó los pasos. Sigue observando así, dándole voz, pero vas a tener nudo y desenlace. ¿Es eso? Entonces, el monólogo tiene que empezar ya sea bajito y terminar, ¿verdad? O ya sea que inicie alto y termine bajito. Ese es el nudo y el desenlace, ¿no? Tiene que tener esa historia un nudo y un desenlace. Y entonces ahí es así sencillo, me explicó, luego me regaló un libro, los primeros pasos para escribir dramaturgia, y allí aprendí ya a cómo hacer de manera profesional la dramaturgia. Ya luego llevé poesía con él, le tomé talleres con grandes escritores de poesía, poetas, y allí fui escribiendo poesía, narrativa, pues toda la oralidad de mi abuela es narrativa. La empecé a escribir, a transcribir todos los pensamientos y sabiduría que me enseñó. Y ya nació, así contaba mi abuela. Y así, escribo poesía, primero teatro,
dramaturgia, luego poesía y narrativa. Son mis tres fuertes en la literatura. Y tengo pues este libro que escribo bilingüe, en lengua yocotán y español. ¿Cómo se llama el libro? Aquí estamos. Aquí estamos. Hice una recopilación. Por favor, la imagen del libro, ¿me la puedes después enviar para que nosotros la podamos colocar y los amigos claro la puedan que sí. Localizar? Pregunta, ¿dónde los amigos pueden localizar ese libro si estuvieran interesados en adquirirlo? ¿Contactándote directamente o lo pueden buscar en alguna tienda? Mira, este libro, si lo quieren, se los puedo enviar vía electrónica, porque este libro para no hacerte la larga, empecé así como estudiante allí con el maestro y luego, en buen tiempo que estuve con ellos, fui presidenta de la Sociedad de Escritores, Letras y Voces de Tabasco. Y entonces uno de los proyectos fue hacer este libro en mi lengua materna. Y entonces le solicité a todos los escritores poesías de ellos. Y amigos de la etnia Yocotán, como el maestro Isidro, me ayudó a traducir igual algunos poemas. Y entre los dos hicimos este libro bilingüe, español Yocotán. Y escriben 17 escritores del estado. Qué hermoso. Entonces, pedimos como 2,000 libros en aquella ocasión y se agotaron. Y entonces yo ahorita estoy viendo volver a reimprimirlo. Nada más lo tengo electrónico ahorita, podría enviárselo, pero se va a reeditar. Ando viendo esa manera, entonces, ¿no? Para cerrar, los amigos se pueden localizar básicamente a través de Facebook directamente si quieren hablar más extensamente contigo. Pero si quieren solamente seguir lo que tú estás haciendo, entonces a través del Instagram, ¿verdad? Hashtag Glencultura o el Face, por el Face. Glenda Jasso aquí. Pues Glenda, muchísimas gracias por esta velada riquísima, llena de conversación, porque de eso es de lo que se trata Bajo el Farol, es de platicar sin tener el pendiente de qué es lo que tengo que decir, sino a cómo nos salga. Aquí nos reímos, lloramos y lo que sea. Y los problemas técnicos, algunos se pueden editar y otros no, amigos, algunos no se pueden editar, así que, ¿qué creen? De todas maneras va con mucho aprecio para todos ustedes, que hoy nos acompañó nuestra muy querida, pues no sé si decirte escritora, dramaturga, yo creo que eres Glenda Jasso. Muy querida Glenda Jasso, porque Glenda abarca todas las áreas que ella misma nos compartió, que son los amores de su vida en el área del arte. Así que Glenda, muchísimas gracias. El arte es mi mundo, es mi todo. Muchas gracias, Estoy Glenda. alegre con tener esta carrera. Si quieres lograrla, sé disciplinado nada más y ama lo que haces. Muchas gracias. Voy a despedir de los amigos y vuelvo contigo cuando se hayan despedido. Gracias. Amigos, muchas gracias por haberme acompañado hoy aquí en Bajo el Farol. Nos acompañó Glenda Jasso, una velada, una conversación deliciosa con muchas chispas de colores alrededor. Muchas gracias y hasta la próxima.